Bienvenidos a nuestra cita de cada viernes llamada Cabrera Coffee. En esta oportunidad estaremos hablando sobre acuerdos de doble imposición. Y para hacer este ejercicio mucho más ameno me acompaña Manuela Salazar. Ella es nuestra abogada junior. Manuela, bienvenida. Muchas gracias, Luisa, por invitarme a este espacio. ¿Cómo estás? Excelente, y esperamos que ustedes al otro lado de la pantalla tengan un gran y maravilloso día. Manuela, hablemos sobre este término, en qué consiste, cómo podemos evitarlo y por qué es tan importante dentro del panorama internacional. Bueno, Luisa, los convenios para evitar la doble imposición tienen varias definiciones. Profesionalmente, yo estoy de acuerdo en la que es un acuerdo entre estados para limitar su soberanía fiscal. Ujú. ¿Qué refiere cuando hablamos de limitar su soberanía fiscal? Es que en estos acuerdos los estados establecen un sistema de repartición fiscal. ¿Cómo así? Es decir, un estado de alguna manera renuncia a su calidad de recibir un impuesto sobre una renta que se ha generado. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia nosotros tenemos algunos métodos para eliminar la doble imposición, que es los descuentos para personas o empresas extranjeras y las rentas exentas para rentas extranjeras. Ajá, esa parte me llama mucho la atención porque sin duda el ejercicio, cuando las empresas empiezan a pensarse este procedimiento, tiene una serie de implicaciones. Hablemos de esas implicaciones. La empresa decide hacer operaciones, se enfrenta a este fenómeno, ¿qué repercusiones podría tener? Bueno, la doble imposición, ¿en qué se centra? Cabe mencionar que existen dos conceptos de doble imposición. Está la económica y la jurídica. Nosotros nos centraremos en la segunda. Entonces, ¿qué es la doble imposición? Es decir, que por una renta se va a gravar dos veces en diferentes estados. Una renta se genera en Colombia, pero va para el exterior, entonces se graba acá en Ujú. Colombia y se graba también en el exterior. Entonces, ¿por qué es importante saber este concepto y en la actualidad? ¿Por qué? Porque cuando una empresa va a hacer una inversión o va a establecerse en un territorio extranjero, ¿qué es lo primero que se hace? Un análisis político, social, económico, pero también un análisis de la seguridad jurídica que se plantea en ese estado. Entonces, ahí es donde entran los convenios para evitar la doble imposición, porque eso nos brinda una estabilidad jurídica y fiscal. Esa es la primera. Entonces, ¿qué hace? La empresa analiza cuáles son los porcentajes o el porcentaje que se le va a grabar a esa persona. Bueno, esa parte me llama mucho la atención porque sin duda pone de manifiesto algo y es el proceso de acompañamiento que hacemos desde PKF a las empresas que están pensando en Colombia como una opción para realizar sus operaciones o que piensan en el extranjero para expandir su proyección. Y aquí yo quiero hacer un anuncio muy importante, Manuela, porque imagínate que la semana pasada estuvimos conociendo el equipo de mercadeo, nuestra nueva sede en Bogotá. Así que esa es la oportunidad también para contarte y contarle a las personas al otro lado de la pantalla que en nuestra oficina ya se encuentra disponible para atender este y todos los requerimientos que necesite su organización. Ustedes van a ver en la parte inferior de la pantalla correo electrónico y líneas de contacto de nuestro despacho para que conozcan y se empiecen a asesorar desde ya y vamos a evitar riesgos fiscales, tecnológicos, jurídicos y demás asociados al crecimiento de su organización. Manu, volvamos un poco al tema. ¿Por qué es necesario tocar el tema de la doble imposición cuando estamos haciendo esto? ¿Vale la pena? ¿Entraría dentro de un proceso de planeación fiscal o tributario? Claro, porque como lo mencionaba ahorita, las multinacionales antes de invertir hacen un análisis exhaustivo. Entonces, aquí viene lo que es el convenio para evitar la doble imposición. ¿Cómo esto garantiza que una empresa que quiera entrar al mundo globalizado de la economía, es decir, que quiero hacer una inversión en otro país, quiero expandir mi negocio, cómo está asegurado? Entonces, porque es necesario. En los convenios para evitar la doble imposición se busca eso, minimizar la sobrecarga impositiva. Ujú. Es decir, que si yo tengo una renta aquí, se pueda gravar menor o no grabarse en el otro estado. Entonces, uno de los objetivos que tienen los convenios es
no solo la cooperación internacional, es decir, la cooperación de información entre los estados, sino también evitar que la doble imposición o la sobrecarga fiscal eh, restrinja la inversión extranjera. Ujú. Uno de los fenómenos, bueno, uno de los fenómenos que más se marcan dentro de este proceso y la preocupación de mucho empresario es el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos por medio de este proceso que sea seguro, que sea confiable, que no vamos a tener controversias por esta parte? Y es la razón por la que hacemos esta entrevista con Manuela. Les recordamos a todos al otro lado de pantalla que Manuela es nuestra abogada experta o en proceso de conocimiento del tema. Y hablemos de eso, cómo garantizamos el proceso desde la seguridad jurídica. Bueno, esos acuerdos son obligatorios para ambos estados. Es decir, si yo, Colombia, firmo un convenio para evitar la doble imposición contigo, Luisa, no sé, Francia, España, ese acuerdo es vinculante entre los dos estados. Entonces, si yo soy una persona extranjera que decide invertir, en mi caso, en España, yo voy a tener la seguridad de que ese convenio me va a aplicar a mí, porque como te digo, esos convenios son vinculantes entre las transacciones que se realizan entre España, en el caso, pues en el ejemplo, y con Colombia. Ujú. Bueno, hablemos ahora del fenómeno de la optimización de la carga fiscal asociado a este concepto. ¿Cómo podemos proteger esa optimización o ese proceso? Bueno, cuando hablamos de la optimización, nos referimos también a la carga de la planeación fiscal, que es una de las cosas que también las empresas internacionales revisan a la hora de invertir o establecerse en otro país. Entonces, ¿cómo se hace esta planeación fiscal? Primero se analiza el cuerpo del convenio para saber cuáles son las rentas que están dentro de ese convenio. Y ya cuando se establezcan las rentas, se ven si se cumplen todos los requisitos. Por ejemplo, si es un establecimiento permanente, si no es un establecimiento permanente, si es solamente una inversión, si es un dividendo, un beneficio empresarial. Y cuando se cataloga dentro de esos conceptos, ya se empieza a hablar acerca de los beneficios que hay. Es decir, en cuál de los dos estados se va a grabar. Eso lo dice también el mismo convenio. Y entonces cuando se observa en qué estado se va a grabar, se va a la normativa de ese estado. Y también existen otros beneficios, como lo mencionaba, las rentas exentas, los descuentos. Entonces, eso es lo que nos lleva, o eso es lo maravilloso de los convenios. Es decir, no es algo muy cerrado, pero sí te brinda seguridad, porque si te logras determinar esos conceptos, logras ver cuáles son los beneficios hasta el límite, por ejemplo, del porcentaje que se puede grabar esa renta, entonces se aplica ese convenio, porque como te digo, es vinculante. Ujú. Y entonces nosotros podemos aplicarlo sobre la normativa interna. Entonces, si existe un convenio y hay una renta que está dentro de lo pactado en ese convenio, se va a aplicar el convenio. Bueno, esa parte sin duda va a ser como una alerta para usted, empresario y persona que se encuentra al otro lado de la pantalla. ¿Tiene dudas o está pensando implementar o que considera pertinente la implementación del acuerdo dentro de su organización para su crecimiento? Otra vez le comento, en la parte inferior de este video estará viendo líneas de contacto, correo electrónico para empezar a hacer asesoría de la mayor y excelente calidad. Vamos llegando a la parte final y hablemos de los acuerdos como elemento para cooperación internacional. ¿Podríamos pensar de que efectivamente estimulan esa práctica? Claro, porque los convenios no solo son enfocados a las empresas o las personas naturales, también es enfocado a la cooperación internacional que existe entre estados. Es decir, que exista un acceso a la información entre los estados. Entonces, los acuerdos permiten eso, que haya una cooperación internacional, es decir, que los estados sean capaces de intercambiar su información o llegar a un acuerdo más amistoso entre ellos. Bueno, Manuela, vamos llegando a la parte final de este Cabrera Coffee y no me quiero ir sin antes preguntarte exactamente el equipo legal, cómo son las formas disponibles para contactar. Bueno, en el caso específico del departamento jurídico, nosotros contamos con una red social oficial
que es PKF Legal. Eso lo encuentran en Instagram, ahí nos pueden contactar, nos pueden seguir y ver nuestros temas de actualidad. En PKF Cabrera Internacional de manera general, pues están los contactos que ya se han venido dando, que es nuestra página web y nuestro también canal de Instagram. Es importante también que nos sigan tanto a PKF Cabrera Internacional como a PKF Legal para que estén actualizados acerca de estos temas, de nuestros Cabreras Coffees, de nuestras publicaciones, para que sepan que PKF Cabrera Internacional somos el mejor aliado para ustedes como empresas, para sus inversiones o todo el tema legal. Esa parte me llamó mucho la atención, así que si usted quiere ser parte de los casos de éxito del equipo legal de PKF Cabrera, puede contactarnos en las líneas de contacto, valga la redundancia, que estará viendo en la parte inferior de este video y por supuesto en nuestro correo electrónico. Manuela, qué gusto tenerte aquí en Cabrera Coffee, esperamos verte en una nueva oportunidad y por supuesto esperamos que las personas al otro lado de la pantalla se animen a pensar en PKF Cabrera como un aliado para el manejo de sus organizaciones. Muchas gracias por invitarme, Luisa. Así terminamos nuestra cita de todos los viernes llamada Cabrera Coffee.